cómo esto se ocupa para los festivales, para actividades diarias. Y también tenemos el mercado, que es como una feria, y la idea acá es, esto no se encuentra en un jardín, esto está en una máquina, se vende por semillas. Es maravilloso ver cómo crece una rosa desde su semilla. Y este es un trabajo, es un paisaje que trabaja también en esta forma. Otro ejemplo es la tierra. Cuando los estanques disminuye su nivel de agua, se tiene esta arcilla, y esta arcilla se ocupa para hacer estos ídolos. Y estos ídolos son bastante novedosos. En septiembre es cuando ocurre el festival. Y luego lo que hacen es hacer el ídolo de arcilla durante junio-julio, cuando la lluvia no ha llegado, se fabrica ese ídolo y luego se traslada al festival y los estanques se llenan con la lluvia y nuevamente sumergen ese ídolo en el estanque, por lo tanto hay registro de lo que pasa en una época más seca de una nota seca asociada al agua. Y esto significa que no siempre esto funciona con tanta agua, sino más bien con la sequedad, y que trabaja con arcilla en un caso o con reservorio en otro caso. Por tanto, hoy día lo que tenemos es que no se reconoce este tipo de temporalidad en el paisaje, se reconoce los lagos. Entonces, si hablamos de plantas, lagos, vemos que esto es Suiza. Esta muestra es de ese sector, a donde hay una protección de los lagos, donde se preservan los lagos, pero normalmente se contaminan y se disminuyen. Entonces, Bangalore lo que está haciendo es definir, que se define por un movimiento de tierra más que de paisaje. Y aquí hay una sensibilidad que se está considerando. Aquí hay unos brazos abiertos que son bastante una pesadilla, porque es donde se acumula el agua y se mantiene el agua. Es una posibilidad para la agricultura. Lo que hemos hablado es, en vez de hacer esto, donde en general aumenta el número de sistemas de acumulación, lo que haces es bombear el agua desde millas de distancia hacia 300 metros hacia abajo y luego a una ciudad para tratar de alimentar esa ciudad. Y hoy en día probablemente en el rango de 50 millones, quizás sería 50 millones, 20 millones de habitantes en esta área que reciben muy poca lluvia y solamente la reciben a través de cañería. Entonces, la falta de resiliencia que hay en un lugar como este es muy grave. Esto es lo que pasa cuando te negas a la humedad, te negas al ciclo hidrológico, y esto ocurre en un solo momento en vez de estar pensando en todos los momentos que deberían importar. Quisiera agregar algo. Cuando hablamos de estas imágenes de la exhibición, es que ocurre que cuando respetamos lo que se llama lagos y se mantienen llenos con agua todo el tiempo, porque los edificios tienen que estar construidos como reflejo de eso, entonces quizás el tema es que los lagos han perdido resiliencia. Por ejemplo, en Bangalore, donde no había ríos, donde había inundaciones en cada temporada de lluvia excesiva, entonces sin contener ríos, sin tener lagos, tenemos inundaciones, porque ahí es donde se hace la recepción y luego eso es lo que rellena y se traslada, pero se ha perdido un poco esa resiliencia. Esto es otra muestra que hicimos en 2004. El tercer proyecto que quería compartirles en Estados Unidos es un proyecto que se llama Construcción de la Causa de la Resiliencia en la ciudad de Norfolk, que es en Chesapeake, que está fuera de Washington. Entonces, Washington se encuentra acá y hablamos de esta ciudad que está ubicada por este sector. Lo que hicimos fue un estudio completo en la semana de Sandy, que es donde ocurrió lo del huracán que golpeó en 2012. Entonces, básicamente cualquier cosa que ocurre en Nueva York es un problema global. Entonces era una gran oportunidad para nosotros hacer el estudio. Aquí pudimos ver que la línea se perdía, porque esta es una imagen satelital que está paralizada y no se puede ver el problema que ocurre debajo. Hay
una destrucción de la línea, y a algún punto esto puede ser la forma en que hay que considerar, es la forma en que tenemos que volver a pensar de cómo continuar el trabajo. Al pensar en esto, en el Washington Post nos entregó esta impresión de que se está pensando en distintas formas, que son distintas opciones que la gente debe pensar hoy en día. Una es defenderse y la otra es retirarse, porque viene el mar a tomarnos, viene temiendo al mar, que se está levantando en contra nuestro. Hoy en día, en los 80 años pasados hemos visto problemas, pero también hay un problema de hundimiento, pero también hay uno de exceso de inundación. Entonces el agua no tiene por dónde escapar, por lo tanto busca su camino igual. Viendo esto, pues vemos que tenemos una opción e inyectamos otra opción. La forma en que vemos este evento es que esta línea de trayecto, en vez de defenderse y retirarse, la línea es oponerse. En vez de conectar la línea de esta forma, decimos, ¿por qué no reconocer los movimientos que están ocurriendo en la línea? Entonces, hacemos los peces, toda la vida que ocurre en el área, trabaja entre agua salina y agua fresca. Por lo tanto, la idea es pensemos y tomemos con los dedos los suelos a un punto en que lo que existía en el lugar lo consideramos y pensamos en tomar esa línea de trayecto que sea modelada por distintos gradientes en vez de una vida. Y al tomar estos 5 dedos hacia el mar, lo llamamos FG, que es un tipo de frase que se está ocupando hoy en día, y el suelo alto es como el de establecimiento y el otro, el más bajo, el que se acerca al mar. Y ahí es donde se ubica agua baja. Esto en algún punto es el curso, el trayecto, la línea que se está, cómo se está instalando. Los dedos que son más cortos, más largos, y esta es la forma de pensar de manera factual. Estos son dedos que tenemos que trabajar con esta sensibilidad de que los dedos funcionen en una sección en línea con esto. Aquí vemos infraestructura de cómo se aparece hoy en los suelos. Aquí vemos que las carreteras están construidas, los supermercados están construidos de esta manera. Entonces es una oportunidad de volver a trabajar el suelo para poder recuperar algunos de los grados bajos del mar. Les mostramos 2 proyectos en esta presentación respecto de Norfolk, pero antes de hacer eso quiero anotar un punto acá, observar. Norfolk es la ciudad que habíamos hablado, esta es en la base del Chesapeake, y en algún punto lo que hemos estado trabajando era para la fundación de Rockefeller, ver que Norfolk era algo en lo que necesitábamos encontrar otra forma de volver al lugar. Hicimos la producción de distintas ideas como para poder volver a cambiar el paradigma con el que trabajábamos. En vez de esta opción, que es con la que la gente está trabajando, no va a construir un desvío en bolsillos pequeños. Este es un paradigma que se está tratando de evitar hoy en día. En vez de volver a este paradigma, que es un sistema clave que crea distintas bombeos o puertas de bomba y también incluye riesgo, ¿por qué no hacemos suelos que sean más altos? Y de esta manera estos dedos son sistemas abiertos que tienen una resiliencia que permite hacer una restauración. Con el aumento del mar, los animales van a poder, y las plantas van a poder trabajar con la pendiente y van a poder subir a medida que sea necesario por el tiempo. Un par de otros proyectos que hemos trabajado, les voy a mostrar uno nomás, que es un área de trabajo donde se trabaja con ganado, con naves, perdón, y también hay un tipo en que trabaja según la transformación que requiere el lugar. Se trabaja en distintos sectores, entonces para poder
seleccionar esto, ver la forma oportunista en que podríamos hacer un desarrollo, que podríamos hacerlo de manera distinta. Entonces lo que se ve en estos planos es que existen casas, bodegas, otras infraestructuras que son como un parque, pero que puede un dedo ir hacia allá y desarrollarse por la costa como una solución y trabajar como un desvío y luego ocupar esto como un registro que permita ser el punto de inicio de un nuevo desarrollo. Cuando se ve a la izquierda hay una piedra que podemos ver inundada. Todo este terreno de Norfolk es así. 5 años, quizás de 100 años, quizás 50 años, dependiendo de cómo el gobierno de la ciudad trabaja con él. Para darles una idea, hubo una variedad de opciones. El dedo, como se mencionó, no es una gradiente de alto o bajo, sino que en vez de construir a forma atravesada, hay una serie de territorios húmedos, pero también romper las olas por el otro lado. Y lo que es importante, que no mencionamos cuando vimos las imágenes del huracán, pero hoy lo que está sucediendo en Norfolk es que la mayor parte de lo que sucede es que la lluvia cae y queda atrapada. Y se lo construyen para protegerse, y es una solución. Y eso sucede en Nueva Orleans. La gente, si recuerdan, en el 2005 hubo unas tormentas, hubo una inundación, fallaron las bombas, los operadores huyeron y todo Nueva Orleans estuvo hundida en agua. Y esa es una situación en todos lados. Todo el modelaje que se hace hoy en términos del agua del mar sube, hay muy poco, porque la complejidad del modelamiento de la lluvia, tienes que modelar todo, las tuberías, todo. Hay un enfoque de sentido común. Nuevamente, las preguntas que se hacen en Mumbai: ¿cómo podemos contener la lluvia y evitar la marea? Pero todas estas intervenciones comienzan a hacer esto, justamente la planta de purificación de agua, la cual en este momento la marea tiene una cierta altura y pasa a la bahía. Y alguna de las ideas es que hay otros sistemas que podemos utilizar para evitar la inundación cuando el agua sube. Para reiterar, los ingenieros operan el agua y el mar. Estamos operando entre la lluvia y la marea, dos humedades en el tiempo. Esto es lo que pueden ver con el dedo mismo. Hay una huella ahí en la parte superior. Comienzas a involucrarte con eso. Hay un sistema de contención en el suelo. Cuando el agua sube y la lluvia cae, en los pasajes están más altos. Tenemos que permitir que las cantarillas recojan el agua. Cuando la lluvia cae, en la tierra alta, son en los cuales están construidos los reservorios. Entonces hay una serie de sistemas de contención. Este es un proyecto en este momento en el cual comienzas a construir tierras altas en incrementos y se transforman en desarrollos, y depende del barrio y de la posición de lo que tienen. Empiezan a construir terrenos y hacen transformaciones, y lo que vemos como alto, ¿ven la situación ahí? Esa es la diferencia. Lo que estamos haciendo, estamos construyendo más formas para que la lluvia salga a la bahía y aumentar la cantidad de tierra. ¿De dónde viene toda la tierra?, nos preguntamos. Algunas de estas, y si hablamos de cuánta tierra se agrega, entonces la placa en esta sección solamente es tierra extra para la topografía. En el modelamiento de esto nos damos cuenta que a veces es 5 pies, y puede ser la gran diferencia para el agua. Es un sistema abierto, el cual puede aumentar en incrementos. No vamos a hablar del segundo proyecto, pero es una idea. Es el proyecto Lambert. El segundo proyecto es carreteras. Queríamos demostrar
que la infraestructura existente puede ser reconstruida en 50 años, una vez que rediseñemos. Y queríamos llegar a ese punto de 50 años, entonces dijimos los proyectos de casas vulnerables, en Atacama, por ejemplo, donde construyen sus propias casas. ¿Cómo puedes aumentar o no moverlos a otro lado, sino que aumentar la tierra y consolidar la ubicación? Este es un diagrama. Esa es una ubicación muy estratégica. En la bahía Chesapeake tienes la marina, hay mucho comercio, porque la marina tiene mucha tierra. Hay mucha tierra que se coloca a un lado y se deja como sin uso. Nosotros los diseñadores podemos hacer experimentos, podemos usar la isla, y sería la primera parte de cómo transformar la tierra para construir edificios, bosques u otros usos. Entonces la tierra comienza o se transforma en un proyecto por sí mismo. Tenemos mucha gente con globos que celebran esto, pero así estamos usando la tierra misma. La idea de la restauración que se mencionó es como ciertas especies que son claves acá, necesitamos datos ligeramente distintos de cómo se mueven. Algunas de las áreas tienen gradientes y trabajan más con el mar que con los asentamientos y se estudian en más detalle. De alguna forma, esta imagen en particular es icónica en el proyecto, porque todo el proyecto para nosotros era el mar y la lluvia, entre lo seco, o entre la tierra y el mar. Estamos hablando de estas dos humedades. Abrió un mundo de posibilidades. Tuvimos muchas conversaciones en Norfolk. Conversamos con el ejército, que sentían que lugares como este, y este es el nuevo momento para un paradigma. Cuando se construyan estos proyectos, van a tomar mucho tiempo. Hay un momento que llamamos el momento de la costa, y no verla como una línea costera. Es un diagrama del proyecto al cual regresamos de cuando en cuando, dependiendo del huracán. Para finalizar, hay veces en que hay proyectos profesionales, pero nuestro trabajo es reimaginar en exhibiciones públicas y tener recursos. Pero esta vez, este es el libro que Delip terminó. Es un libro que subraya muchos de los trabajos que hemos hecho en los últimos 20 años y que queríamos escribirlo como es el río, un diseño. Dice que si entienden, que es un acto de diseño. Pueden escoger el lugar que diseñar. El paisaje de monzones, los ríos, causan mucho daño. Y lo que buscamos es un proyecto con la lluvia. Y comenzamos en el momento con el ciclo hidrológico. Miremos a India. India es una superficie geográfica. Y miramos a un mundo que se llama Sindhu, que es el paisaje central y la comprensión de la humedad. Es una serie de dibujos e imágenes de Varanasi, la ciudad misma. No podemos entrar en mucho detalle, porque hay un trabajo en la parte central y separamos a las personas y sus imágenes, los artefactos, la forma en que miramos el diseño, y es parte del trabajo con el cual tenemos que proceder. Hay distintos tipos y cómo resolvemos lo que vemos y recomenzamos. Comienza desde del momento del documental, desde la mitad, y nos movemos en distintas direcciones. De alguna forma, la humedad está en todos lados, no solamente el agua física, sino que en las murallas, en el aire, en las plantas, la comida.
Thank you. Thank you. Muchas gracias por esta emocionante y evocadora charla. Yo creo que más de algunos de los que estamos aquí estamos absolutamente emocionados de las imágenes y de la sensibilidad con que han enfrentado siempre el territorio. Queremos tener un espacio de preguntas, no declaraciones ni de principios, solo preguntas para que nuestros destacados arquitectos puedan responder en base a su experiencia. Y va a estar por ese lado Rosario y aquí Santiago por si alguno quiere hacer alguna pregunta. Están todos muy tímidos, parece. Después de la presentación quedamos un poco temerosos. Ahí hay una pregunta. Rosario. Quería saber si en India hay tipo de estructura respecto de agua y cuáles estructuras son las que ustedes han visto en Chile o algo que se parezca en Chile en el desierto de Atacama o en la región del desierto de Atacama. No he visto esta estructura en Chile, pero una de las cosas que me ha llamado mucho la atención acá es la humedad en el desierto que viene con el viento y el aire. Eso es fenómeno, es algo tremendamente importante porque por muchos años, con tantas conversaciones que hemos tenido antes de venir a Chile y que íbamos al desierto más seco del mundo y que era el máximo, y sé que no vamos a hablar de todo el Atacama, sino del sector costero, la sensación de presencia de plantas en la superficie de la tierra es un indicador no del agua que está subterránea, sino el agua del aire. Y esa sensibilidad no es tanta en la que vimos en los estanques de Bangalore, sino que la evaporación que se produce en los momentos simultáneamente que funcionan simultáneamente en el sector es algo que nos cautivó. Y la idea del reservorio respecto de las cosechas de agua que se ven en los estanques, cuando la gente se acerca a revisar esas acumulaciones de agua en los estanques, lo que hacen es pensar que toman el agua de la lluvia, las ponen en cañerías, pero esto es como un pensamiento respecto de ríos, de cómo ver como un bien. Y lo que es bueno de esa experiencia en el Atacama es que no se puede modificar, no se puede capturar. Yo puedo pensar como arquitecto de las captaciones y cómo puedo condensar, y en tiempos antiguos se hacía eso, se unía, se tomaba el agua del aire en las mañanas y se acumulaba, pero no es agua lo que se acumula, es un tipo de humedad que atesoro para el momento en el que la recibo, más que agua que me viene a saciar la sed. Entonces no sé si tú tienes otra idea. Yo creo que esta es una pregunta que nos gustaría preguntarles a ustedes, y hemos tenido muchas conversaciones con personas y facultades en las que hemos estado y viajado respecto a las situaciones que ocurren en otros lugares distintos de Chile, donde la gente ha revisado los temas y no ha conversado respecto de la humedad. Entonces me gustaría, sé que hay muchos temas que hay que descubrir y nos gustaría saber. Si ustedes quisieran agregar, el desafío para nosotros acá en el lugar es la particularidad que tiene el sector. Nos encanta lo particular que hay. Esa sensación de particularidad es lo que ha hecho el mapa, dándonos el estado de la nación, la infraestructura,
la civilización, también es una particularidad de destrucción. Entonces, al hacer estudios comparativos, quizás sería muy bueno desarrollar una representación completa, un esquema completo de la humedad del aire, que no está sujeto a la superficie. No mirar esto como humedad debajo, sino humedad, ver una forma de ver la humedad que está presente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en Banglo. No tomarlo en un mapa, sino tomarlo en distintas formas, como en las estatuas o los rituales que la gente hace que uno tome y abra la mente para ver esto de distintas formas. ¿Alguna otra pregunta? Rosario, allá atrás hay otra pregunta. Gracias por su charla inspiradora. Creo que esta forma de pensar, de intervenciones y procesos en un proyecto como solución, son muy interesantes, y mi pregunta es, en algún momento de tu charla, ¿cómo podemos contener la lluvia y la marea? Si me gustaría si pudieras explicar un poco más esa parte. Especialmente yo diría en los proyectos para Bombay, en el cual no llegamos a una propuesta, pero lo que buscábamos era distintas formas de contener a la lluvia. Por ejemplo, tuvimos lugares que se llaman Minons, no son un parque en realidad. En los monzones la gente no juega cricket, ahí no pasa nada. ¿Cómo pueden en realidad contener a la lluvia? Vimos el Bombay como un lugar denso, como el aeropuerto. Hay una muralla de 5 millas que lo rodea, la muralla puede sacarse un poquito y en realidad puede contener a la lluvia un poco. Con los cálculos serviría, dijimos, parte del aeropuerto y los barrios subyacentes, y empezamos a mirar cómo contener la lluvia en todos lados. Así que fue una idea acerca de la multiplicidad de las formas de contención. Y de esta forma lo pusimos en la propuesta. La marea, de alguna forma, nosotros creemos que no podemos contener el mar. El mar es muy poderoso. Nos estamos engañando si es que pensamos que podemos contener al mar. Tenemos que trabajar con la marea en vez de eso. Romper la marea les puede dar tiempo. Hay muchas formas, hay muchos eventos que están ocurriendo. Hay alta marea y llega la lluvia al mismo tiempo. Entonces los ingenieros y su lógica es hay que sacar la lluvia del territorio lo más rápido posible, y eso no es posible porque existe la marea en el otro lado. Así que esto ya está en la tela, por decirlo así. Las estructuras de contención de agua que estamos hablando son plantas, son todo tipo de cosas que mantienen la humedad, que contienen la humedad. Quizás podamos dar el ejemplo del Ganges. Podemos pensar muy fácilmente acerca del sistema de contención de lluvia. Hay muchas formas múltiples de hacerlo y acomodar eso, pero recordemos que cuando se refiere al mar, estos destruyen los sistemas, y para recuperar esos sistemas va a tomar tiempo. Les daré un ejemplo. En Bombay, este era un problema que ningún ingeniero había pensado, y se lo mencionamos, y esto es que Bombay es una isla para ellos. Tenía un cinturón en el mapa que les mostré, en el mar, hacia donde entraba. El mar tenía dos lados. Cuando bajaba el agua, ambos lados, uno que era mucho más hacia el río, tomando agua fresca, y al mar abierto, y los niveles de marea eran distintos. Entonces cuando el agua bajaba desde los cerros, iba a un lado o el otro, dependiendo de cuál marea estaba más baja. Y ese es el deber de un ingeniero o de este sistema. Tiene que moverse en distintas formas. Y el Ganges y la cantidad de agua en el Ganges es como un delta. Es un sistema de agua muy denso. Al romper ese bloque
Entonces el agua cae y solamente tiene un lado a donde ir. Hay una sola marea. Al tener distintas mareas, hemos perdido la resistencia del mar, de vivir con el mar. Esta destrucción sistémica, como se dio en Norfolk, lo que hicieron en la costa, destruyeron las tierras bajas y tierras altas, cortando las tierras altas y llenando las tierras bajas y nivelándolas. Destruimos la acomodación del mar, la adaptación del mar. Entonces solamente ponemos una pared frontal del agua. Esa es una destrucción sistémica y tenemos que encontrar un sistema de recuperación. No hay una respuesta única a tu pregunta en cuanto al mar. Con el río es más fácil, pero encontramos que el mar es más desafiante en este particular. Pero existe la posibilidad y por eso estamos construyendo las tierras altas, no solamente para las tierras altas, sino que para recuperar las tierras bajas. Hay una condición relativa, nuevamente. La tierra no es que sea seca, sino que hay humedad. En vista del tiempo, les queremos reiterar el agradecimiento a Anu y a Dilip. La verdad que es un privilegio contar con ustedes, particularmente que hayan compartido con nuestros estudiantes y hayan podido traspasar todo su conocimiento para ellos y transformarlo en aprendizaje. Quiero invitarlos a sentarse en el escenario porque como se ha alargado un poco la conversación y no queremos terminar este entusiasmo por este tema, es que vamos a dejar el café para el final y vamos a invitar al panel que se incorpore en este minuto a la conversación junto a Anu y a Dilip en el escenario, por favor. En este sentido, queremos hacer pasar a Francisca Astauraga, directora ejecutiva del Centro de Innovación de Ciudades Universidad del Desarrollo, además que va a dirigir el panel de conversación, a Julio Nazar, arquitecto urbanista y docente de la carrera Arquitectura Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Julio. Luis Valenzuela, arquitecto especialista en estudios urbanos y director del Centro de Inteligencia Territorial y docente de la Facultad de Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez. Roberto Moris, arquitecto y experto en planificación y gestión urbana, es director de planes y proyectos urbanos de la Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Roberto. Y a Alberto Teixidó, arquitecto especialista en estudios urbanos, académico y director de extensión y vinculación en el medio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Bienvenido también, Alberto. ¿Aló? Bueno, nuevamente gracias, Anu y Dilip, por la excelente charla y las conversaciones y el viaje. La idea de esta conversación es poder de alguna manera aprovechar su conocimiento y su experiencia para integrarlo también a la tarea que tenemos y que es la tarea a la cual nos ha convocado el Ministerio de Bienes Nacionales, de pensar o de aportar desde la academia al manejo, a la ocupación o a posibles respuestas a los problemas que hoy hay en el territorio costero de Atacama. Y en ese sentido quiero partir por valorar esta instancia donde 4 universidades, que no es tan común, puedan sentarse a la mesa, aportar lo que cada uno sabe, aportar el cuerpo de conocimiento de sus académicos y poder trabajar en conjunto. Creo que eso es una oportunidad y una manera de hacer las cosas que ojalá se replique y se multiplique en el futuro. Eso, perdón por el aviso, pero lo voy a contar. Y luego presentarles a otros académicos que están trabajando en el tema, a los cuales quisiera hacerles una breve pregunta para poder profundizar un poco en lo que ya sabemos, el conocimiento que ya existe sobre este territorio de borde costero de Atacama y luego poder integrarlo de algún modo con lo que ustedes traen como trabajo y como aproximación al trabajo del territorio. Quisiera partir por Alberto, preguntándole por lo que ha logrado, digamos, recabar en su experiencia profesional
trabajando en diversos lugares del territorio costero de Chile, sobre cuáles serían, o a tu modo de ver, Alberto, elementos que son característicos, condicionantes y de alguna manera propios y únicos de este territorio costero chileno, que son el punto de partida de cualquier aproximación de diseño o de manejo a nivel estratégico de ese borde. Bien, gracias Francisca por la invitación. Es una respuesta que puede ser muy larga, pero claramente no podemos exceder un tiempo. Pero yo diría que es interesante plantear alguna reflexión sobre estos puntos de cómo ocupamos el borde en Chile, y diría que hay algunos conceptos interesantes. El primero es el abrigo. Un abrigo que además en la escala geológica es temporal, ¿no? Ocupamos un pequeño momento de los movimientos sísmicos del país para ocupar un borde que parece una línea estable, pero que en realidad, sumando las variaciones de marea, la periodicidad de marejadas y los tsunamis históricos, es una línea móvil, pero parece estable. Entonces, el abrigo ha sido parte de esa causa de ocupación en nuestro borde costero, en la generación de espacios de intercambio, me refiero a las ciudades portuarias, que además habitualmente ocupan las penínsulas en sus caras norte, que son las asoleadas y protegidas de los vientos y mareas predominantes, y ahí tenemos Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta y algunas otras que logran esta condición de abrigo marítimo como, digamos, una economía extractivista, que es el origen de nuestra colonización y que hoy día son ciudades ocupadas. También diría que en esa lógica hemos generado superposición de funciones, incompatibilidades. También tenemos un problema hoy día en estas ocupaciones que genera un debate permanente de adaptabilidad al cambio climático y estas condiciones de marea que mencioné. Si además sumamos la necesidad de entender la ocupación de territorio en riesgo, estamos en un debate muy interesante que además tiene que ver con este espacio en que las 4 universidades han creado este espacio de la Cátedra Borde Costero con el Ministerio de Bienes Nacionales y que claramente permite una visión consensuada de la academia que va a interactuar con la autoridad, luego suponemos con la ciudadanía, también con los intereses privados, para lograr una posición respecto a esto que vemos, porque la amenaza es permanente en nuestro país, pero además si sumamos estas condiciones de cambio climático, significa que varios de los estudios que teníamos ya informando sobre cómo ocupar en condiciones de riesgo o exposición están cambiando. Y eso es una situación que diría yo que el mundo desarrollado nos da unas lecciones bien increíbles. No sé si lo saben ustedes, pero en Miami las calles se están levantando 2 metros de su ubicación anterior y se está obligando al acceso a las viviendas por el segundo piso. Eso aquí, si tomamos por ejemplo el caso de Iquique, donde el 80% de la superficie urbana está expuesta al riesgo, estamos como en una tarea que plantear una calle levantada 2 metros es como ciencia ficción, ¿no? Y además ese levantamiento de 2 metros tiene un sistema de evacuación de motobombas gigantes que está sacando las inundaciones. Y digamos que nosotros simplemente, digo, para ser responsables desde lo académico, también desde el Estado, estamos planteando una educación cívica que incluye que si hay un terremoto hay que correr a un cerro. No nos queda mucho espacio más que la educación para saber cómo evacuar, porque esta condición de infraestructura pareciera estar más distante en capacidades culturales y también económicas. Nuestro borde costero está manejado administrativamente como una franja de 80 metros sobre el nivel de marea alta. Eso es lo que dice la ley. Sin embargo, vemos el trabajo que hacen ellos y claramente el espacio es mucho más diverso y móvil, ¿no? Aprovecho de citar algunas investigaciones que hacemos en la facultad sobre bordes costeros históricos, al tomar cartografía antigua y detectar cuánto es el suelo artificial ganado al mar en las ciudades, que también es un dato que lo hemos perdido. Estamos haciendo investigaciones en Valparaíso y en Iquique por ahora, pero que nos dan esta misma lógica de la franja móvil, ¿no? Una franja móvil por condiciones naturales y también por intervención artificial. Finalmente, creo que es importante este debate sobre ocupación de zonas de riesgo, que es un dato que hace cambiar este concepto histórico del desastre natural por el desastre socionatural, que implica que ya tenemos conocimiento, al menos científico, académico, y una obligación del Estado de darle información de dónde estamos ocupando zonas que van a tener procesos de inundación periódica, y por tanto al saberlo
ya tenemos corresponsabilidad, ¿cierto? Y no cae esta cosa, una especie de maldición divina periódica que no tiene explicación, ya la tiene, y la pregunta es ¿qué hacemos con eso? Creo que nuestro desafío es interesante porque es como un tema evolutivo, ¿no? Evolución institucional, evolución social, que sirve la palabra no de pasar de lo mono a lo multi, ¿no? Esta lógica de lo monofuncional, lo monodisciplinar, lo monosectorial, cuando un solo ministerio ve un problema que en realidad es de todos los ministerios, y esa coordinación, como dice Aravena, es nuestra escasez. A veces tenemos el dinero para hacer las cosas, pero no la capacidad de coordinación. Finalmente, creo que el lenguaje académico también tiene un desafío en esa lógica multidisciplinar de entender que el cripticismo que algunas veces nos domina en la academia debe salir a interactuar con la normativa, con la política, con la economía, y que son discusiones que a veces desde el mundo de la arquitectura y el urbanismo se pierden de vista. Ese desafío también implica que el conocimiento sea aplicable y que permita estos consensos previos de transformación, no solo ahora como un gusto o una decisión de adaptarnos porque sí, sino que porque verdaderamente los bordes costeros, las riberas de río y en el caso chileno, suelo sísmico, quebradas aluvionales, remoción en masa, bosques forestales inflamables y zonas volcánicas son una sumatoria de todo el territorio que nos obliga ya, bajo esta lógica de la catástrofe socionatural, a una adaptación donde el conocimiento científico y la academia tienen una obligación de seducir y convencer a los tomadores de decisiones para que esa planificación no sea un dibujo en un papel, sino que sea una acción política verdadera y un cambio espacial necesario y urgente. Y en ese sentido, lamentablemente hemos trabajado en forma reactiva, pero sí estamos produciendo ciertas respuestas para ordenar o para generar proyectos que permitan enfrentar los desafíos que tú mencionas. En ese sentido, Julio y también Roberto han trabajado durante un tiempo en el desarrollo de una propuesta para Chañaral, una localidad que fue devastada por un aluvión tiempo atrás. Y quería preguntarte, Julio, entendiendo que hay una paradoja de que en terrenos tan áridos como el borde costero de Chañaral, el agua que es algo, hay una sed de agua, pero cuando aparece se transforma en un elemento que puede devastar y al cual se le teme. ¿Cuáles son las maneras, los mecanismos, las ideas que se han puesto sobre la mesa para poder incorporar a este elemento, ya no como una amenaza, sino como una de las condiciones territoriales con las cuales hay que trabajar con su temporalidad larga pero potente? A ver, yo creo que lo primero que yo diría es que el concepto de amenaza tenemos que empezar a repensarlo, y a la luz también de la preciosa presentación que hizo nuestro invitado Dilip y Anuradha, en el sentido de que la amenaza se entiende que es un problema cuando este ente no lo comprendemos, no lo entendemos y no lo logramos manejar bien, que en el caso del norte, en el caso de Chañaral, en el caso de toda esa región, fue el fenómeno que nos afectó en el año 2015 primero y 2017 después. Y efectivamente, el 2017 estuve trabajando durante el segundo semestre junto con el equipo de Roberto Moris en la Católica, desarrollando una serie de propuestas y entendiendo de que había una problemática muy compleja de poder resolver desde el punto de vista del corto plazo las necesidades de respuesta a una comunidad que se había visto afectada, pero también cómo uno mira hacia el futuro y hacia los próximos años, eventos que sabemos que con el cambio climático y con todos los fenómenos que están dando de transformación, de la mutación del clima, se van a repetir en algún minuto. Y en ese sentido yo creo que una de las primeras reflexiones que uno tiene que hacer o que se tiene que asumir es que el diseño urbano en estos territorios, en cambio, tiene que tener una visión que anticipe entendiendo de que van a venir nuevamente, no sabemos si en 1 año más, en 10 años más o 50 años más, nuevos fenómenos que generen crecidas de ríos, nuevos fenómenos que generen aumento de los caudales.
Y el diseño urbano, ya sea del borde costero o del borde fluvial, tiene que estar mirando con esa mirada de anticipación inclusiva. Incluir desde el minuto 1 de que este evento, aunque sea esporádico y ocurra largamente en el tiempo, va a ocurrir nuevamente. De alguna manera lo vemos, por ejemplo, en el caso de Copiapó, en el proyecto del Parque Caucarí. El Parque Caucarí fue un parque que fue diseñado y empezó a ejecutar en el año 2014 para poder sostener el caudal de eventuales crecidas pues, al interior de la ciudad. Pero el año 2015 viene una crecida mayúscula del río Copiapó que desborda mucho más allá de los límites preestablecidos, el parque todavía no estaba terminado. Pero lo interesante es que el cálculo de la olla, del cauce diseñado de ese parque originalmente consideraba solamente lluvias que caían en valle. Y ahora nos damos cuenta de que en realidad, dado el cambio climático, hay que considerar también las lluvias que caen en cordillera, porque ya no cae la nieve en la cordillera, por lo tanto el caudal es distinto. Y este parque vamos a tener que rediseñarlo, porque en el fondo no logró captar esa mutación en el corto plazo de lo que implicaba este cambio climático. Entonces, las soluciones que se tienen que dar desde el punto de vista del diseño de todas estas comunidades o localidades próximas a el agua, a la humedad, citando también lo que decían, es evitar justamente una postura estática, una postura incapaz de abordar la mutación y la transformación del diseño y al revés, tratar de albergar el agua y la tierra como elementos que están constantemente en sintonía y en movilidad. Sí, totalmente, y quizás también incorporar en ese mismo pensamiento a los habitantes del territorio que se va a trabajar, o sea, entendiendo y también tomando un elemento que está muy presente en la presentación de Dilip y Anu, que las prácticas sociales de los habitantes de un territorio y de cómo manejan este wetness o la relación con sus aguas, finalmente generan una sumatoria de pequeñas prácticas que dan forma a una manera de hacer las cosas. Y en ese sentido quisiera preguntarte a ti, Roberto, sobre la experiencia que tienes también trabajando en el sector del borde costero, de cómo hay una forma de utilizar, de ocupar y de entender desde la sociedad del norte este borde con sus playas, que son un atributo, digamos, nacional, y sus escaseces y sus dificultades también como territorio. ¿Nos podrías contar un poco sobre esa visión? Sí, bueno, pensando en la presentación de Dilip y Anu, que nos mostraron cómo el diseño, como un acto de diseño viene de una comprensión sensible del territorio en que a través de distintos mapeos en el fondo se construyen el territorio para poder definir cómo debemos intervenir. Y en esa, pensando en Atacama, con tu pregunta de cómo entendemos Atacama o cómo entendemos el borde, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es que esta relación entre el individuo y el territorio que es multiescalar. Realmente, cuando pensamos en el borde costero, podemos estar pensando en la playa, pero la verdad es que si lo pensamos en la escala del continente, toda la región es el borde. Y eso se percibe. Atacama es un paisaje productivo en el que el hombre ya hace muchos cientos de años ha ido a intervenirlo, pero desde una manera que es transitoria, pero que al mismo tiempo se mantiene. Cuando uno pasa sin darse cuenta, de repente para en cualquier parte de la carretera, de puro desierto, pero si en realidad se pone a mirar, es todo un paisaje que ha estado siendo explotado durante cientos de años y que hoy día vemos sistemas de electricidad, intervenciones de las minas, y eso hace que de pronto se ve tan perdido dentro de este paisaje que uno piense probablemente que nos incidimos tanto. Y eso, cuando tratamos de entender este paisaje, ya no lo podemos entender solamente en la superficie, sino que la minería tiene todo eso de ir en las profundidades del territorio, que es algo para los que somos urbanos distinto, es raro, es parte de su cultura poder meterse hasta la profundidad, pero al mismo tiempo está en una relación completa con las estrellas. Es un ecosistema
multiescalar, multidimensional, y yo creo que lo que a mí me llama la atención y que llevaba a lo que ha ido pasando el último tiempo respecto a lo que estamos trabajando, que es en los asentamientos informales, es que esta informalidad es como propia del desierto y de la extracción minera, de estar un tiempo, volver a ocupar estas estructuras que se reutilizan. Pero cuando llegamos a estos balnearios informales, en que como dentro del paisaje se pierden, la verdad que estamos viviendo un fenómeno de mucho mayor impacto, porque es todo mucho más rápido y esos asentamientos se están quedando. Y ahí es donde probablemente tenemos que cuestionarnos como la responsabilidad que tenemos. A mí me parece muy bonito los collas que están instalados hace muchísimo tiempo ahí. Son comunidades bien chiquititas, pero que abarcan mucho territorio. Y ellos están en pequeños asentamientos y tienen una comprensión de la responsabilidad de cuidar el paisaje. Y en las actividades, en la relación cómo se le paran a las mineras, tiene que ver con esa responsabilidad, no con el tipo de desarrollo productivo que van a tener, sino que lo que significa es ser responsable del territorio. Y es donde, claro, bienes nacionales, de responsabilidad, casi el 54% del territorio es una responsabilidad tremenda, y nosotros hoy día estamos enfrentados a algo que desde la perspectiva del diseño podría no ser difícil. En el fondo, hacer un master plan urbano no es complejo. El tema es cómo somos capaces de lidiar con esa escala, con la velocidad que se están dando los procesos y con una práctica que por mucho tiempo no ha considerado los impactos que significa. Yo creo que ese es el desafío que tenemos, que es un desafío de diseño multidimensional y sensible al territorio, pero con comunidades que tienen una relación de arraigo con el territorio distinta a la que probablemente estamos más acostumbrados. Eso. Se nos suma al panel Luis Valenzuela. Justo ahora la pregunta. Que va a ser una pregunta injusta, Lucho, porque no has escuchado, claro, no has escuchado, fueron motivos de fuerza mayor, yo lo voy a disculpar frente a todo el público. Pero hemos estado hablando de alguna manera de cómo, entre otros muchos temas, se ha mencionado que la manera de mapear, de dibujar, de establecer una línea sobre un territorio, finalmente es una decisión que está más bien en la cabeza de quien la dibuja que en el territorio sobre el cual se está poniendo, y que hay una necesidad de alguna manera y esto es genérico para que podamos hablar de temas genéricos, una manera de reconocer los territorios de interacción que están detrás de esa línea, en el fondo los espesores de esos límites o de esas zonas que dan cuenta de una transición entre una situación y otra, o donde se encuentran más bien situaciones distintas. Y en base a eso, y un poco también en base al trabajo que tú has hecho de mapear un montón de variables y mapearlas desde el punto de vista de cómo las personas las perciben, esas variables, ¿cuáles crees tú que son las claves para poder generar, como documentar de alguna manera, estos fenómenos que no son tan simples de delimitar, que tienen una complejidad de elementos en juego y que son la realidad que nosotros habitamos, no el color A y el color B que están generalmente en los planos? ¿Cuáles son, crees tú, las maneras en las cuales podemos mapear ese tipo de contextos? Hola Francisca, gracias por la pregunta. A la audiencia, mis mil disculpas por llegar tarde. Tuve una emergencia médica y otra de celular. No sé cuál es peor de las dos. Ninguna de las dos solucionadas tampoco. Así que saludos también a Anurata y a Dilip. Sorry very much for not hearing your lectures before. I wasn't able to arrive because of personal reasons earlier, so I really apologize for that. That would have been wonderful to hear about you, what you were saying. De la pregunta,
del mapeo en una línea, yo diría que parte de la respuesta tengo que responderla por mi vida profesional o mi vivir profesional, que es distinto a la vida profesional. Y el vivir profesional ha sido una trayectoria por el mapeo. Tú fuiste testigo en varias etapas de eso, como otra gente que ha estado acá también. Uno cuando parte de arquitecto cree que la realidad en el mapeo es la línea. Y cuando miro ahora hacia atrás mi vida o mi vivir del mapeo o la trayectoria que he tenido, la realidad no es la línea, digamos. La línea es una representación de una serie de condiciones, de una serie de contenidos que pueden ser desde significados hasta elementos más tangibles. Y esos contenidos caen o emergen o surgen o se desarrollan, coexisten en lo que por ahora en alguna de la literatura y nosotros denominamos el territorio. Y en ese sentido el territorio, ¿no es cierto?, con el tema hídrico, el tema resiliencia, muchas otras cosas, segregación, pobreza, riqueza, accesibilidad, escasez, abundancia, etcétera. El territorio en sí es un lugar de competencia, ¿no? Haya la existencia humana o no haya la existencia humana, inclusive es un lugar de competencia. Por ende también es un lugar, y aquí no es que yo vea la competencia como algo negativo, nefasto necesariamente. Si damos vuelta un poco esa palabra, uno puede dibujar la línea como competencia, pero también puedes dibujar el territorio como un lugar de negociación. Y puedes entenderlo como un ámbito de negociación. Y ahí empiezan, cuando uno usa esa palabra, empiezan otras dimensiones a aparecer en la cabeza, ¿no? Empiezan otros ámbitos, otras fuerzas gravitacionales, otros lugares a aparecer cuando uno habla de la negociación. Porque cuando uno negocia o cuando hay negociación en el territorio, hay un conservar. Hay personas, gentes, ámbitos bióticos, antrópicos, biológicos, físicos, que buscan o requieren o manifiestan o son necesarios de conservar. Y ese ámbito de la conservación, ligado de nuevo a la negociación, a la competencia, al territorio y a la línea en el mapa, es en esencia lo que hoy día hago un poco en esta trayectoria de vivir y lo que entiendo por una línea en el mapa. Entonces, cuando construimos una línea en el mapa, más bien diseñamos una línea en el mapa, lo que estamos diseñando son estas conservaciones, que es la gran pregunta, y que no es mía, para no llevarme los méritos para nada, sino que Humberto Maturana. Lean mucho Humberto Maturana, yo lo he leído muy tarde. Todos queremos conservar algo. Y básicamente cuando uno mira un mapa y dibuja un mapa es importante entender qué es lo que cada una de esas líneas quiere conservar, ¿no es cierto? ¿Y por qué quiere conservar? Estoy hablando de línea de una manera bastante genérica, ¿no? Y desde esa perspectiva el mapa es un resultado final de una serie de conceptualizaciones, propuestas de valor, estrategias, planes y operaciones, el cual puede mostrar un resultado final o, más interesante aún, puede estar mostrando una trayectoria para esa negociación, para ese conservar. Porque lógicamente la negociación y el conservar entre A y B, cualquiera sean esas realidades, cambian, se modifican y el conservar pasa a ser otro, pasa a ser una nueva situación desde la cual tú conservas. De nuevo, Maturana, no yo. Y en ese sentido, el mapeo en el territorio, o en la línea en el mapa en realidad, son movimientos, son operaciones, son transformaciones y son procesos en cómo se hacen esas transformaciones. Y cuando lo vemos de ese punto de vista, el rol del dibujo en el mapa es un resultado no final, sino que más bien un vehículo al cual tú puedes conducir esa transformación y puedes, tomando otra literatura, orquestar esa transformación.
Lo que nosotros buscamos de alguna manera en el Centro de Inteligencia Territorial que dirijo, puedo hacer la propaganda, Pablo, de la Universidad Adolfo Ibáñez, lo que estamos buscando al final es eso, ¿no es cierto? Es a dónde se hace conservar, en qué se va a hacer conservar, cuáles son los elementos que tienen que estar contenidos, plasmados en el mapa para poder entender las multidimensiones de ese conservar, para poder llevar adelante transformaciones. Transformaciones que a veces no es conservar, sino que tienen una situación, por ejemplo, de bienestar territorial, con el indicador de bienestar territorial que hemos desarrollado, que en realidad quiere salir de algo que está mal conservado para tener una mejor conservación, una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y ahí se produce ese movimiento, el moverse de un lugar A uno B en estas negociaciones, en estas competencias. Por ende, lo que trato de decir es que tuve que, de alguna manera, deshacer y hacer todo lo que me enseñó la Escuela de Arquitectura, de que era dibujar una línea en el mapa, para volver a que esa línea más bien sea un hilo en el cual uno construye un tejido en el territorio, usando los simbolismos y la alegoría. Y ese tejido tiene que ver con esa condición de conservar. Y ahí podemos poner lo que se nos ocurra, básicamente, y podemos usar el territorio, que es lo más bello, creo yo, lo más bonito. Podemos usar el territorio para poder usarlo como un vehículo para un fin de desarrollo de esta negociación y de esta conservación. No sé si con eso te contesté, Fran, algo. Sí, muchas gracias. Bueno, para terminar, quisiéramos hacer una pregunta a Dilip. De alguna manera, todos nosotros tenemos la misión ahora de abordar el territorio que ustedes conocieron en los días anteriores. Territorio que, claro, veíamos con distintos ojos y en ese sentido fue muy iluminador ir con ustedes. Yo volví bastante triste después de caminar por el lecho seco del río Copiapó, impresionada, pero donde yo veía un desastre, Dilip y Anu veían una forma diferente formas diferentes de manifestación del agua en un territorio seco. Ya solo eso partió siendo una experiencia bastante iluminadora y que puede dar como alumbrar caminos para un trabajo en ese sector. Y en base a eso y a la conversación que tuvimos sobre los ciclos del agua y cómo uno puede enfocarse en otros lugares, ¿cuáles son, a su modo de ver, algunas pistas que podríamos tener para entender mejor esos asentamientos de borde que ustedes han estudiado por 3 días y su relación con el borde marino y con este wetness que viene desde los valles? ¿Qué creen ustedes que dentro de estos días de aprendizaje podría ponerse hoy dentro de esta conversación para alumbrar un poco el camino y cambiarnos de alguna manera o complementar, digamos, lo que ya sabemos acá en este país? Esa es la pregunta. No sé si se entendió. Sus descubrimientos, básicamente. ¿Quieres comenzar tú? Quiero decir que de lo que entendí de la traducción, no sé si pierdo algo o no, pero no creo que pueda estar en desacuerdo con lo que se ha dicho acá en la mesa. Entender la naturaleza de la línea es dinámica, una naturaleza dinámica, y nos permite mejorar nuestra habilidad para adaptarnos en formas diversas, y estaría de acuerdo con ustedes que la línea, en términos de que no debe tomarse como algo que nos fue entregado, sino como algo de estudio, como un objeto de estudio de vida. Nadie está en desacuerdo con eso. Y lo otro es ver el mundo en un momento,
trabajar con esa adaptabilidad es... La gente ha vivido por siglos así. Han trabajado de esta adaptabilidad. Es como... quizás nosotros hemos perdido un poco de eso, pero la gente en Bangladesh, en Delta, en los suburbios, hemos visto que hay una notable adaptabilidad por ellos a las condiciones que existen. Pero me gustaría ver esto, que no los vimos adaptarse a una línea. No ven una línea, sino que ven el aumento y la caída del mar. Y en ese aumento y disminución, lo que hacen es tomar juntos los aspectos de lluvia en Bangladesh, ven las mediciones que hay, y notablemente separan su análisis o su pensamiento de la línea. Para ellos no es un problema. Si el nivel del mar sube, para ellos no es ningún problema. Y cuando se habla del nivel del mar en aumento, esa estructura, lo que nosotros cuando hacemos al hablar de eso, le damos una estructura al problema. Mientras que al no darle una estructura al problema, lo que hacemos es adaptarnos, que es un problema intrínseco a la rigidez, a una estructuración rígida. Cuando hablamos de los militares, etcétera, el gobierno, trabajan con la línea, pero son conceptos que tienen 200 años de antigüedad. Entonces, quizás lo que yo sugeriría, en mi humilde opinión, en términos de trabajar con esto, es que como diseñadores trabajemos con dos niveles. Uno sería el nivel del problema, con la línea, porque ahí es como enfrentamos la situación hoy en día, con el gobierno, el desarrollo residencial, etcétera. Trabajamos con esa operación y considero que eso debe ser a corto plazo, es una solución a corto plazo, por lo tanto nos preocupa. La línea que hablamos para adaptarnos debe tener un alcance mayor, debe ser un problema que debemos corregir. Y por eso el problema es el corto plazo. Debemos como diseñadores darle una responsabilidad a ello. Y también hay un pensamiento que debe cubrir un plazo largo o un cambio de paradigma, en lo que nos hemos interesado mucho y hemos preguntado la pregunta. Cuando las personas han vivido en el desierto de Atacama por siglos y no solamente han podido sobrevivir, sino también no hemos entendido que no estaban ocupando la tierra, no estaban ocupando superficie, no estaban viendo una línea ni ríos, por lo tanto no ocuparon una superficie de tierra, ocuparon la humedad que se extendía de las nubes hacia los acuíferos, y en esa zona de humedad operaban quizás en formas que nosotros no entendemos como antropólogos o historiadores o científicos que han hecho, o los investigadores que lo han hecho, donde se comportan como personas de la tierra. Si trabajamos con la tierra en un paradigma distinto, va a haber una comprensión de una que es más seria, que tiene que ver con que los diseñadores tenemos bastante para ofrecer a largo plazo. Por supuesto que lo podemos hacer también de corto plazo, pero a largo plazo podemos tener una línea de imaginación que sea distinta. No digo que volvamos a la forma en que hacíamos esto, donde los indígenas viven o las personas viven. Lo que yo he visto como diseñador en Bangladesh o en lugares, he aprendido cómo trabajan con sistemas que se acomodan a las humedades, a lo largo del rango, que cruzan un rango. Entonces quiero liderar a los antropólogos, quiero liderar a los historiadores y traerlos a las conversaciones, a los arqueólogos, y conversarles si han visto a estas personas que han cometido errores, los indígenas de los lugares, que no son personas que tienen tierra, no son personas que se hacen como los dueños de la tierra, tampoco entienden tanto los mapas, no dibujan una línea, sino que trabajan con la superficie como lo hace todo el mundo en la tierra.
que ha vivido en una superficie. Ellos no vivieron en una superficie y tenemos que acomodarnos a esa realidad, adaptarnos a esa forma de pensar. Nosotros como diseñadores debemos disfrutar esto porque podemos contribuir de manera mucho más importante, sin ser los seguidores de los geólogos o de los cientistas de ecología, sino como líderes que abrimos una nueva forma de pensar estos temas. Para contribuir a lo que dijiste, hay dos cosas que me llegaron a la mente. Estaba pensando, quizás fue uno de ustedes el que dijo eso. Todo Chile tiene costa. Están a muchos metros y kilómetros, pero es todo el país. Parece que en algún punto estamos tratando de perseguir esta línea y se transforma en algo infinito. Yo creo, por lo que vimos en nuestra exploración con los estudiantes y lo que hicimos cuando estuvimos ahí, desde los asentamientos que se comenzaron a mover hacia los cerros, realmente parecían mirar desde la parte alta hasta la parte más baja. Y vimos eso como un sistema continuo. Y mientras hacíamos eso, trabajamos en la costa, no solamente estábamos viendo los asentamientos. Es toda la trayectoria. Creo que de alguna forma podría ser medios simples para construir eso. Incluso cuando estuvimos ahí, pasamos Copiapó, el impacto en los asentamientos estaban devastados. De alguna forma, mirando eso no solamente como asentamientos en la costa, no verlos como una amenaza, sino que hay una relación entre estos lugares y otras regiones que no los ven como un problema, sino como un potencial. Y eso parece que ya comenzó. Pero estaba pensando, no vimos el proyecto al final de Copiapó, con la inundación, la parte inundada, lo vimos en fotografías e imágenes, y pareció un proyecto fantástico. Y yo estaba pensando al respecto cuando alguien descubrió, no sé si fue el Pablo o alguien describió, que la inundación era más allá de la capacidad y tal vez se rediseñó. Creo que Julio dijo eso. Y eso abrió mi mente. Hay dos cosas. Una cosa es cuando estábamos viajando en ese lugar, pasamos la ciudad y nos detuvimos y todo el lecho del río estaba siendo elevado, era plano, toda la arena estaba siendo rellenada, y fuimos al pueblo y escuchamos el proyecto y parecía sensible a la inundación y al esparcimiento. ¿Y qué pasa cuando se salga? Pero el proyecto mismo y el hecho no estaba de acuerdo a la capacidad, pero de alguna forma, al llamarlo inundación y acomodando el proyecto, ya es un poco problemático, porque de alguna forma hemos ampliado la línea, pero la hemos dibujado de alguna forma. Necesitamos aún así pensar en acomodar la humedad. Hay resistencias que están más allá de esa línea, porque las cosas, es decir, la tormenta perfecta siempre sucede, y de alguna forma cualquier dato que sea finito, en vez de aumentando la capacidad, necesita las necesidades de la resistencia. Eso era un poco, y no estaba pensando si eso está sucediendo, cómo puede haber resistencia, porque es algo muy amplio, todo se esparce ampliamente. Encontramos que esto sucede en todo el mundo. Podemos ver los problemas con este tipo de proyectos, están sucediendo en el desierto, en India. Estamos tratando de decirle a la gente que no hagan los proyectos así, porque puede ser peor, pero parece ser así la tendencia. Como diseñadores, la tendencia es, o el desafío es que no tener agricultura y cultivos ahí, sino que pensar de una forma no lineal. Pensar que este es el lugar del agua y del uso de tierra. Podemos realmente trabajar con esos sistemas de contención. La agricultura, creo que incluso en lo inmediato, o en India, es algo maravilloso, desde el asentamiento hasta el pueblo. ¿Y cómo hacer esto distinto?
va a cambiar la forma de hacerlo. El potencial no es solamente resolver el problema de la inundación, sino que periódicamente qué tipo de agricultura tener, monocultivos, quizás otras cosas que pueden suceder. Cortos en el tiempo y ha sido una jornada intensa de reflexión y la verdad es que simplemente compartir y extender mi agradecimiento, Dilip, Anu, por haber redibujado esa línea. No solo una línea disciplinar, sino que también entender que así como la humedad o el wetness está en todas partes, el territorio y el paisaje también lo están presentes y tenemos que encontrar esos nuevos paradigmas para no solamente entender, comprender, representar, sino que operar y también vivir con nuestro territorio y nuestro paisaje. Quiero agradecer a Sebastián Seisdedos, a quien invito a que pase adelante para la foto oficial del Ministerio de Bienes Nacionales. También invitar a Pablo López y Santiago Beckdorf, Pablo director del Magíster de la UDD, Santiago coordinador del seminario, a Carola Contese para la foto oficial y además agradecer a nuestros amigos Dilip, Anu, Alberto, Luis, Julio y Roberto y a Francisca por moderar y les vamos a hacer entrega del libro Desde el Sur, una colaboración entre nuestra facultad y el International Landscape Collaborative, que es uno de los primeros esfuerzos que estamos haciendo por precisamente diluir esa línea entre las disciplinas y entender que el territorio y el paisaje son tremendamente relevantes en el futuro, particularmente del sur global. Así que gracias a todos por venir, vamos a sacar la foto oficial y repartir los libros y está el café afuera esperándonos. Muchas gracias.